Hola, buen día, ¿me escuchan? Hola, Ahora Buen día. sí, bien, perfecto, no me escuchaban antes. Estoy bien. ¿Ahora me siguen escuchando? sí, Está Sí. perfecto, no sé qué pasó que no se me escuchaba antes, disculpen. Bien, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estuvieron las vueltas, post vacaciones, turismo, etcétera? ¿Pudieron estudiar algo o simplemente descansaron? descansé. Muy bien, es importante porque ahora no paramos hasta julio. Creo que ustedes la mayoría son de Maldonado, si no me acuerdo mal cuando les pregunté. ¿Está lloviendo por ahí? ¿Está feo o está lindo? Llueve. Lloviendo. Está re lloviendo. ¿Qué cosa? Bueno, vieron que en el campus tienen ya el teórico subido de hace tiempo para que lo puedan visualizar. Lo que sí les quiero consultar es que hay una actividad, son una serie de preguntas como para que ustedes practiquen eh, sobre el tema de la clase de hoy. ¿Bien? Mi idea era habilitárselas para que ustedes las puedan hacer. ¿Ya? Son 10 preguntas, tipo, como si fuera una especie de... O sea, no califica, ¿ya? No quiero que genere la angustia de una calificación, pero son 10 preguntas tipo múltiple opción, muy similar a lo que sería una evaluación, ¿bien? Entonces me gustaría que ustedes la puedan hacer cuando dispongan, para ir practicando y para, bueno, ir como entrando en calor y retomando los temas trabajados, ¿ya? Así que yo se lo voy a dejar habilitado después de la clase. Y aparece una tarea allí que dice tarea de introducción a la biología celular en el campus y va a poder hacer las preguntas. ¿No? Lo pueden hacer más una vez, pueden ir para atrás, para adelante, pero creo yo que les va a servir como guía de estudio de más o menos lo que tienen que ir manejando. ¿No? Recuerden que en la carpeta Drive que tienen compartido tienen todos los libros, este, así que ahí pueden también acceder a todo el material. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la introducción a la biología celular. Ustedes venían viendo la parte bioquímica de la célula, estuvieron trabajando biomoléculas, estuvieron trabajando agua, pH, ¿bien? Entonces ahora vamos a ver cómo todas estas biomoléculas se relacionan entre sí para conformar y dar origen a la célula. Y a su vez vamos a ver cómo dentro de la célula estas moléculas interaccionan para formar diferentes sectores y organelos, y cómo estos diferentes sectores y organelos también interaccionan entre sí para formar lo que es la vida celular. Entonces tenemos que, en primera instancia, ir conociendo cómo se organiza la materia en el universo conocido. Ojo que siempre hablamos del universo conocido, ¿tá? Porque tal vez haya otra forma de vida que utilice otra composición molecular diferente a la nuestra, y eso, bueno, como especie todavía no lo sabemos. Todas las especies que conocemos tienen todas las mismas biomoléculas organizadas de formas diferentes, pero son todos tienen lípidos, todos tienen proteínas, todos tienen agua. ¿No? Entonces, esta materia se organiza de la siguiente forma. La unidad estructural más pequeña que se utiliza en la ciencia por ahora son los átomos. Hay más pequeños, ustedes saben que hay electrones, protones, neutrinos, otras partículas subatómicas, ¿bien? Pero
todas esas partículas subatómicas se unen formando átomos. Y estos átomos, que puede ser el átomo de carbono, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, forman lo que son las biomoléculas. Estas biomoléculas las podemos encontrar de forma inorgánica, como el agua, el cloro, el sodio, o podemos encontrar biomoléculas orgánicas, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y estas biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, se pueden agrupar para dar origen a diferentes elementos, como por ejemplo, células. Dentro de las células vamos a ver que tenemos agrupaciones de diferentes biomoléculas que dan origen a diferentes sectores dentro de la célula. Estas células, cuando se agrupan entre sí, por lo menos en las células animales, cuando se agrupan entre sí, forman tejidos. O sea que un tejido es un conjunto de células que cumplen diversas funciones. Cuando muchos tejidos se agrupan, yo tengo tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido óseo, tejido cartilaginoso, etc. Y cuando muchos de estos tejidos se juntan, encontramos órganos. Por ejemplo, el estómago tiene tejido epitelial, tejido muscular, tejido conjuntivo, tejido glandular. Y cuando muchos órganos se juntan, el estómago, el hígado, el intestino, formamos aparatos o sistemas, aparato o sistema digestivo. Entonces, esta es la forma de organización de la materia y la forma que utilizamos para guiar la construcción de lo que son el FUNO o las unidades temáticas o la parte básica de la carrera que ustedes cursan. Vieron un poquito ya de moléculas inorgánicas, han comenzado a trabajar moléculas orgánicas y ahora la idea es comenzar a ver qué es la célula, qué compartes tiene, cómo se conforma, para posteriormente ir avanzando en complejidad y comprender a los tejidos, los órganos y por supuesto luego aparatos y sistemas en la normalidad y posteriormente comprender cómo estos aparatos o sistemas se pueden lesionar o se pueden producir diferentes procesos patológicos que van a determinar una condición clínica específica que nosotros como personal de salud debemos atender. ¿Bien? Pero no hay que olvidar que en el mundo animal o en el mundo de los seres vivos, nosotros siempre vamos a hablar del humano, a pesar de utilizar modelos de otros mamíferos, pero lo que sí siempre vamos a hacer es hablar de la célula eucariota. Pero no tenemos que olvidarnos de que existe una célula procariota. Seguramente ustedes trabajen a la célula procariota cuando vean microbiología o alguna asignatura similar que les permita abordar estos diferentes seres vivos. Pero en el curso de la UTI 1 vamos a olvidarnos de la procariota y vamos a trabajar específicamente con la eucariota. Vamos a ver que la eucariota tiene algunas características particulares respecto de la procariota. La eucariota tiene un núcleo definido, mientras que la procariota no tiene su ADN disperso en el citoplasma. Ambas células tienen citoplasma, pero dentro de la eucariota, dentro del citoplasma, encontramos compartimientos celulares, es decir, encontramos sectores celulares. ¿Bien? En la procariota esto no sucede, ya que todas las estructuras que cumplen una determinada función, que básicamente son enzimas, todas las enzimas, se encuentran dispersas en el citoplasma y no están compartimentalizadas. Para una forma fácil de entender es esta. La procariota es un monoambiente, uno tiene la cocina, la cama, la biblioteca, todos juntos en un ambiente, y la eucariota es un apartamento de 2 dormitorios. Tenemos baño delimitado, cuarto delimitado, cocina delimitada, living delimitado. ¿Bien? Y a su vez, otra diferencia que tiene la procariota con la eucariota es que la eucariota
está delimitada o está recubierta por una membrana celular o membrana plasmática. Algo similar sucede en la procariota, pero la procariota contiene, además de su membrana plasmática, una cápsula de polisacáridos, que son azúcares, que le da cierta rigidez. O sea que la célula procariota se protege por una cápsula de polisacáridos que le brinda determinada rigidez. Mientras que la célula eucariota no posee esa cápsula de polisacáridos y su membrana plasmática, que lo vamos a ver más adelante, le brinda determinada fluidez o determinada deformabilidad que permite que esta célula pueda cambiar de forma, adaptarse, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, si bien estas células procariota y eucariota son muy diferentes una de la otra, se considera que coexisten de forma simbiótica en la actualidad y que tienen un origen compartido. De esta forma, introducimos a la teoría celular de cómo se formaron las células eucariotas. En la teoría celular de la evolución, antiguamente solamente existían células procariotas que tenían este material genético disperso, no había compartimientos, membrana plasmática y la pared celular de polisacáridos, pero que por algún motivo evolutivo o adaptativo, esta célula pierde su pared celular, dejando solo su membrana plasmática, lo cual acá ya pueden ver de que tenemos un cambio de forma de esta célula, ya que al ser menos rígida, se permitió que la célula se cambie de forma. En ambas células, tanto en la procariota como en esta nueva procariota, por así decirlo, el metabolismo es anaeróbico, o sea, es decir, es glucolítico, no utiliza el oxígeno como fuente de energía. Ustedes esto lo van a ver luego cuando vean metabolismo. ¿Bien? Sin embargo, esta célula neoformada, debido a que no tiene pared que la delimite, puede realizar algunas funciones que la célula procariota no va a poder realizar, que es la fagocitosis. La fagocitosis es el proceso de inclusión de un cuerpo externo al interior de la célula. La célula engloba a este cuerpo extraño y lo ingresa en su interior. Entonces se cree que esta célula primitiva comenzó a fagocitar otras células que estaban alrededor. Eso generó un aumento de tamaño y generó que haya una transferencia de genes. O sea, empezaron a aparecer más genes. Ustedes van a ver luego, cuanto más genes, más proteínas puedo hacer, y cuanto más proteínas puedo hacer, más funciones puedo cumplir, o diferentes funciones puedo cumplir. ¿Bien? Esto se terminó generando la adición de diferentes genes y empezaron a aparecer que estos genes tienen que estar protegidos. Entonces se empieza a rodear por una membrana endocelular. Y aquí es donde aparece la primera o el primer compartimiento de la neocélula formada, que es la envoltura nuclear, que la vamos a trabajar. Y se comienza a formar una serie de pliegues de membrana, como pueden ver aquí, donde la célula se empieza a invaginarse y a formar compartimientos intracelulares. Recordemos que esta célula primitiva se encontraba en un medio acuoso. No tengo ni idea dónde estaba, pero pónganle que estaba en el mar, agua salada. ¿Bien? El interior de la célula, como ven acá, tiene un color gris, es decir, que los componentes que están adentro de la célula es diferente a los componentes que están afuera de la célula. ¿Se acuerdan de cuando vimos potencial de membrana? Que los iones intracelulares eran diferentes adentro y afuera. Bueno, acá pasa lo mismo.
Sin embargo, cuando esta célula comienza a formar compartimientos, pueden ver que este compartimiento que se formó acá, el interior es exactamente igual al exterior celular. Y esto cuesta un poquito de entender, cómo el interior de la célula puede ser exactamente igual al exterior celular. Propongamos un ejemplo fácil. Imaginemos que tenemos una casa, ¿bien? Que tiene diferentes habitaciones. Y yo en la habitación dormitorio o en el cuarto dejo la ventana abierta. Dejo la ventana abierta, ¿bien? Y la puerta cerrada. Entonces, me voy a cocinar y la casa se va a llenar de olor a torta frita para el día de hoy, va a estar olor a grasa, etcétera, etcétera. Va a tener un ambiente todo homogéneo, salvo en el cuarto. Yo voy al cuarto, abro la puerta adentro y el contenido del aire, sustancia que hay adentro del sistema que hay dentro de ese cuarto, no es igual al resto de la casa. Tiene otros componentes. Y si yo cierro la ventana, delimito a mi compartimiento, por más de que lo cerré, mantiene que tiene los mismos componentes que el exterior. ¿Bien? Otro ejemplo, para comprenderlo. Cuando una nave espacial sale de la Tierra y va al espacio, por ejemplo, la Estación Internacional Espacial, la ISS, que se encuentra en el espacio, a pesar de estar en el espacio, o sea, está fuera del compartimento terrestre, su interior, lo que hay adentro, es igual a la Tierra. O sea que es un compartimento que está delimitado por una estructura que su interior es igual al planeta Tierra. Y esto es lo mismo que sucede con la célula. Empieza a formar compartimientos donde el interior es igual al exterior. Y esto se llama topología celular, que lo van a encontrar así, que es la topología, es la ciencia que estudia los equivalentes. Este interior de este compartimento o esta membrana es equivalentemente igual al exterior. O, dicho de otra forma, el exterior y el interior de este organelo son equivalentemente iguales. ¿Bien? Entonces la célula comienza a fagocitar otras células, comienza a delimitarse compartimientos y se sabe que entre una de sus fagocitosis incorporó a una célula procariota que tiene determinadas funciones que le brindan energía, o sea, moléculas en forma de energía o sustratos, a la célula para desarrollar estas funciones. Y esas son las mitocondrias. En un momento había una promitocondria, que la promitocondria era simplemente una célula procariota. Cuando veamos mitocondria, vamos a retomar este concepto y vamos a ver por qué la mitocondria se considera que es una célula procariota dentro de una célula eucariota. De esta forma, a través de la teoría de la evolución celular, se fueron conformando los diferentes tipos celulares. Estos diferentes tipos celulares que cumplen diferentes funciones en diferentes sectores, como ya vimos. Y así entonces se formó la célula animal, que es muy diferente de la célula procariota. ¿Para qué es la célula animal? Para decir que una célula animal es una célula animal, tienen que cumplirse determinadas funciones. Y hay 4 funciones celulares que son las que determinan que una célula es un ser vivo, o hay 4 funciones que todo ser vivo debe tener. Primero que nada, tiene que tener la capacidad de desplazarse. Segundo, tiene que tener la capacidad de reproducirse. Tercero, tiene la capacidad de sintetizar su propia energía. Y cuarto, tiene que tener la capacidad de presentar diferentes especializaciones u organelos. Si una célula, o una célula, poner algo más chico, una célula cumple estas 4 funciones, es un ser vivo.
Vamos a pensar en algo que no sea un ser vivo. ¿Se les ocurre alguno? Sí, ¿Conocen algo? una piedra. Una piedra está hecho de material inorgánico, pero algo que esté hecho de material orgánico, de biomoléculas, que no sea un ser vivo. ¿Una mesa, profe? Está hecho de material Una inorgánico planta. porque es la madera muerta. Un virus. Un virus es un objeto animado, que está compuesto por biomoléculas, pero no cumple con las cuatro funciones. Vamos a pensar en el virus. El virus se puede trasladar, se puede mover. El virus presenta especializaciones únicas. Tiene una pared celular, tiene una pared viral, perdón, tiene un core viral, tiene antígeno en la superficie. Un virus forma su propia energía. Ahora, ¿qué es lo que no puede hacer el virus? Reproducirse. El virus no puede hacer copias de su ADN o su ARN, si fuera un virus ARN como el virus del VIH. Un virus no puede hacer su propio material genético. Tiene que utilizar la maquinaria de otro ser vivo. Y por eso es que los virus infectan la célula. Los virus infectan la célula y le dicen a la célula, copia este material genético. Entonces la célula deja de copiar el material genético propio y pasa a copiar el material genético del virus, y de esa forma el virus se reproduce. Es por eso que los virus no son considerados seres vivos, a pesar de que están formados por materias, por moléculas orgánicas. Todos los ejemplos que ustedes dijeron, piedra, madera, por ejemplo, están formados por materias inorgánicas o objetos inanimados. La piedra no se mueve, salvo en algunas películas, y la madera tampoco se mueve, salvo en algunos dibujitos. Por lo tanto, ambos o ambas estructuras son objetos inanimados. Pero hay objetos animados que son seres vivos y hay objetos animados que no son seres vivos. ¿Bien? Hay otro objeto inanimado que no es un ser vivo, que ahora no me sale el nombre. Es como si fuera una arañita. Ay, qué horrible, no me sale el nombre de esto. Ya me va a salir. Pero bueno, todo ser animado o todo ser vivo tiene que cumplir estas cuatro funciones y la célula es una de ellas. La célula se puede desplazar, presenta especializaciones únicas, se puede reproducir y puede sintetizar su propia energía. Por lo tanto, la célula es la mínima unidad funcional de todo ser vivo conocido. No hay nada más chico que la célula que se conozca dentro de los seres vivos. ¿Bien? Entonces vamos a ver estas células a lo largo del curso, cómo es que hacen para crecer y dividirse cuando tengan los teóricos de núcleo celular y mitosis. Vamos a ver cómo las células sintetizan su propia energía cuando tengan las clases de metabolismo. Y en el día de hoy vamos a ver a estas células que presentan algunas especializaciones únicas y que le dan determinadas características. Como pueden ver aquí en el esquema, tenemos diferentes tipos celulares de diferentes tejidos. Células de la sangre, células de la piel, células del hueso, células del músculo, células epiteliales y células del tejido nervioso. ¿Bien? Si miramos las células de la sangre, ¿qué información podemos obtener de estas células sanguíneas? ¿Qué información pueden obtener ustedes de la imagen? Que hay especializaciones, ¿Cómo cuáles? las que están marcadas en violeta, núcleos pueden ser. Bien, perfecto. Veo que tienen núcleos. Observo células, como acá no me aparece quién habló, no sé por qué. Voy a poner el chat así. Pongo de quién habló, el chat no. Podemos ver células que tienen núcleo,
que como bien dijo el compañero, se observa en color violeta. Bien. Que son estos que están aquí. Ahora, ¿todas las células tienen núcleo? No, tenemos células que no tienen núcleo, como por ejemplo los glóbulos rojos. Esto vamos a ver un poco mejor cuando veamos tejido sanguíneo. Entonces vemos que dentro del mundo animal tenemos células que tienen núcleo y otras células que no tienen núcleo. Hay diferencias. Cuando uno dice todas las células tienen núcleo, no todas las células tienen núcleo. Entonces podemos ver que hay algunas características únicas dentro de las células, inclusive dentro del mismo tejido, el tejido sanguíneo. ¿Qué otra información pueden ver de estas células que están acá? ¿Qué otra información Tienen, pueden sacar referente a las tienen células? citoplasma, Bien, tiene citoplasma, perfecto, ¿qué más? Bien, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo es la forma de la, vamos a la forma de la célula? Son redondeadas. Perfecto, son células que tienen forma redondeada, brillante. Entonces, estas células, a pesar de que algunas tienen núcleo, otras no tienen núcleo, toda su forma es redondeada. ¿Bien? Ahora, si miramos las células de la piel y miramos estas características, podemos observar que hay algunas células, perdón, que todas las células tienen núcleo, o sea, aquí no tenemos células sin núcleo, sino que todas tienen núcleo. Y si vemos a la forma, podemos observar que la mayoría de las células tienden a tener una forma redondeada, pero no todas son redondeadas. Tenemos algunas que están aquí que son como más alargadas, más aplanadas. Entonces no son todas redondeadas. Cuando miramos la célula del hueso, podemos ver que su cuerpo, esto se parece mucho a la célula del tejido nervioso, su cuerpo parecería ser redondeado, pero tiene un montón de prolongaciones. Las células anteriores que habíamos visto, ninguna tenía prolongaciones. Cuando miramos las células epiteliales, por ejemplo, del intestino, observamos que tenemos células con núcleo, células sin núcleo, células que presentan una especialización apical, que son gránulos, que son las células caliciformes, que lo vamos a ver después. Entonces, por ahora estamos viendo que tenemos células que tienen diferentes tamaños, que algunas tienen núcleo, otras no, que algunas tienen prolongaciones, otras no, y esto se genera debido a que las células cumplen diferentes funciones en diferentes tejidos, obviamente. Ahora, cuando miramos un mismo tejido, acá estamos viendo tejidos diferentes, pero cuando miramos un mismo tejido, por ejemplo, el tejido muscular, observamos que dentro del tejido muscular está compuesto todo por células musculares, pero varía. No es lo mismo un tejido muscular estriado esquelético que un tejido muscular estriado cardíaco o que un tejido muscular liso. Todos estos componentes son el mismo tejido, todos son tejido muscular, pero tienen diferentes características. Por ejemplo, el tejido muscular estriado esquelético tiene núcleos periféricos, el estriado cardíaco tiene núcleos centrales, ambos tienen estriaciones transversales, como podemos ver acá,
El cardíaco presenta uniones intercelulares bien marcadas. Por otro lado, el liso tiene un solo núcleo, no tiene uniones celulares y no tiene estriación. Esto lo vamos a ver explicando cuando hagamos músculo, obviamente. Y por último, si miramos el tejido nervioso, que fue el que ustedes más trabajaban hasta ahora, observamos que tenemos células grandes, células pequeñas. Esas células pueden ser de forma estrellada, con nucleolo evidente y cuerpos de Inizel, o pueden ser más pequeñas, con pocas prolongaciones, las células de la glía. Entonces, como podemos ver, dentro del cuerpo tenemos diferentes tipos celulares que tienen diferentes particularidades. ¿Bien? Ahora, todo esto que yo les estoy mostrando aquí, y que ustedes van a ver durante el curso, son células vistas al microscopio. Por ahí alguien me dijo que tienen color más oscuro, un color violeta. Estas son todas células que están vistas bajo el microscopio. ¿Y cómo hacemos para visualizar a estas células al microscopio? Tenemos que utilizar diferentes técnicas microscópicas. Básicamente hay dos grandes técnicas microscópicas. La primera es el microscopio de luz. Y la segunda es el microscopio electrónico. Ojo, que cuando decimos microscopio electrónico, no estamos diciendo que se conecta a la electricidad. Porque ustedes saben que la gran mayoría de los microscopios se conectan a la electricidad. Y eso nos lo hace electrónico. El concepto de microscopio óptico o de luz y microscopio electrónico es debido al tipo de luz que utiliza el microscopio, el tipo de energía. El microscopio de luz o el microscopio óptico utiliza a la luz blanca como fuente de energía. Es la luz visible como fuente de energía. No voy a hablar de la física, de la cantidad de espejos que hay del objetivo y los reflectores que hay dentro del microscopio para generar una amplificación de la imagen, porque escapa la clase de hoy. Pero me importa que se queden con el concepto del tipo de energía que utiliza el microscopio. Bien. Los microscopios electrónicos utilizan otra fuente de energía para visualizar tejidos, que son los electrones. Acá no se utiliza la luz. ¿Ustedes se acuerdan de física del liceo? Si ustedes, si piensan, como están en el liceo y piensan en la física del liceo, se acuerdan que en sexto daban la luz como que tenía dos teorías, la teoría de partículas y teoría de ondas. ¿Bien? Entonces uno cuando mira el microscopio de luz está utilizando esa información. Pero la luz está compuesta por diferentes partículas y el microscopio de electrones no utiliza luz visible, sino que utiliza electrones. Irradia al tejido o la célula con electrones y los utiliza para poder visualizar información de estos componentes. De los microscopios electrónicos encontramos de dos tipos. El microscopio electrónico de transmisión, que transmite los electrones a través del tejido y atraviesa la célula o atraviesa el tejido. Y el microscopio electrónico de barrido o de escaneo, que no atraviesa la pieza, sino que los electrones rebotan. Para comprender esto y al cambiar un poquito de la fuente de energía, vamos a pensar algunos métodos de adquisición de imágenes de tejidos que usamos cotidianamente. ¿Cómo hacen ustedes cotidianamente para observar tejidos? Sin ser con los ojos, ¿no? Para sacar una imagen. Con la cámara del celular. Perfecto, cámara del celular, brillante. Uno como saca la cámara del celular, lo que está sacando es el tejido, la piel de la persona, digamos, bueno, ejemplo práctico fácil, pero uno no ve hacia adentro. Uno está viendo la superficie de la persona. Yo no sé si la persona cuántos dientes tiene, si tiene alguna fractura,
si le falta alguna costilla, si tiene algún hueso sesamoideo, no lo sé. No puedo saberlo, solo puedo ver la superficie de esa persona. Y para ver la superficie de esa persona, utilizo la luz solar o la luz artificial, la luz blanca. Y la cámara capta lo que refleja de luz de esa persona. Es muy similar al microscopio de barrido o de escaneo. En lugar de utilizar luz natural o artificial, utiliza electrones. Estos electrones chocan con la pieza y da una información en 3 dimensiones. Ve la superficie. Ni idea que hay adentro. ¿Bien? En Uruguay hay 2 microscopios electrónicos. Uno está en el Pasteur, en realidad Facultad de Ciencias, y el otro está en Rocha, en el CURE, y el de Rocha se utiliza más que nada para elementos inorgánicos. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer microchips o tiene que hacer algún material de avión o algún material que se precise, por ejemplo, las chapas de los aviones no, como van a alta velocidad, no pueden tener ninguna irregularidad, tienen que ser completamente lisos. O si hay una mínima irregularidad, se puede romper. Entonces se miran esas imperfecciones con el microscopio electrónico para ver la superficie del metal y que no tenga ningún pocito, así sea chiquitito. ¿Bien? ¿Qué otros métodos de adquisición de imágenes de tejidos conocen? Aparte de la cámara de fotos. No sé si es lo mismo, pero el espejo sirve. El espejo Como el no te permite reflejo. sacar fotos. Ah, el sacar foto es. Ah, O sea, que puedas adquirir una imagen. Tomografía, ecografía. Perfecto. Tomografía o ecografía. ¿Bien? O más fácil, más sencillo, digamos, radiografía, rayos X. ¿Bien? Los rayos X utilizan otra información o otra fuente de energía que son los rayos X. Y estos rayos X atraviesan a la persona. Lo mismo sucede con la tomografía, ¿verdad? Atraviesa a la persona. Yo no puedo saber esa persona cuántas arrugas tiene, cómo son sus labios, cómo es su nariz. Solo puedo ver sus huesos, porque atraviesa a la pieza. Muy similar a lo que sucede con el microscopio de transmisión, donde la pieza es atravesada por la energía, en este caso, de electrones. Entonces, con todas estas diferentes técnicas, uno puede obtener diferente información de las células. Y de hecho, para comprender totalmente a la célula, tenemos que poder visualizarla en ambos tipos de técnicas para que nos dé la mayor cantidad de información. Por ejemplo, veamos aquí este esquema. Tenemos una célula observada con el microscopio de luz y una célula observada con el microscopio electrónico. Es muy similar a que yo observara una célula con una cámara de fotos y observara una célula con rayos X. ¿Bien? Cuando visualizo la célula con el microscopio de luz, podemos ver si tiene núcleo o no tiene núcleo, podemos ver su forma, el citoplasma, podemos ver si tiene alguna especialización, pero no sabemos cómo es el interior, si tiene o no tiene retículos, si tiene o no tiene ribosomas, etc. Para acceder a esa información, tenemos que visualizar la célula con microscopio electrónico. Y cuando visualizamos la célula con microscopio electrónico, podemos ver cada uno de estos organelos adentro de la célula, cómo y dónde están dispuestos. Entonces complementamos la información obtenida de uno con otro microscopio. Un ejemplo práctico, imaginemos que estamos visualizando al tejido sanguíneo, que fue el que vimos hace un ratito. ¿Bien? Estamos viendo células de la sangre. Ustedes estas células que ven, ¿conocen algún tipo celular o identifican algún tipo celular de las que ven acá?
Eritrocito se llama. Perfecto, el eritrocito. ¿Y qué saben ustedes del eritrocito? Aparte de que no tienen núcleo. Transmiten oxígeno. Esa es la función, pero en cuanto a su estructura, ¿Tienen hemoglobina? bien, pero vos la proteína de hemoglobina, ¿la podés ver? No. No. Entonces, algo que puedas ver de su forma. ¿Son redondas? Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Tienen tinciones más oscuras en la periferia? Eso es según la... Bien, ¿y eso qué te habla? A ver. Perfecto. Ustedes más o menos, capaz que el liceo, saben que son células que tienen una biconcavidad, es decir, que son en la periferia más ensanchadas que en el centro. Ahora, eso aquí lo pueden ver. Ustedes ven la biconcavidad celular. No No. se puede visualizar. Con esta técnica no se puede visualizar. Entonces, ¿cómo se sabe que estas células son bicóncavas? Porque de alguna forma tuvo que saber. Se ¿Se supo que estas complementó? células son bicóncavas al visualizarlas con otro microscopio, por ejemplo, de electrónico, de barrido. Entonces, ustedes al ver la superficie de estas células, pueden observar que las mismas presentan una concavidad central y efectivamente tienen forma de disco bicóncavo. Esta información estructural no la podíamos ver con el microscopio electrónico, perdón, con el microscopio óptico. Y cuando visualizamos el otro tipo celular con el microscopio óptico, podemos ver núcleo, podemos ver citoplasma, pero no sabemos si contiene organelos, no sabemos cómo está dispuesta la cromatina. Toda esa información no la tenemos. Ahora, si miramos a la célula con microscopio electrónico, podemos observar que hay mitocondrias, hay gránulos pequeños, hay lisosomas, etc. Entonces, complementamos la información obtenida de un microscopio con el otro. Lo mismo sucede al estudiar otros tipos de tejidos, como por ejemplo el tejido respiratorio, tiene otros tipos celulares. Y fíjense la importancia de contener o de visualizar las células con estos diferentes microscopios. Acá estamos viendo el mismo tejido, misma célula. Ahora miremos el microscopio electrónico de transmisión. ¿Bien? Nos da información sobre el núcleo, sobre el interior del citoplasma, nos da información sobre los organelos y nos dice que esta célula contiene cilias, ¿bien? Que son prolongaciones celulares. Ahora, estas prolongaciones celulares, por ejemplo, esta que está acá, parecería pertenecer a la célula. ¿Bien? Pero sin embargo, esta que está acá parecería no pertenecer a la célula. Parecería estar separada. Entonces uno podría pensar que esta prolongación de la célula que está acá no pertenece a esta célula y que es de otra, porque uno no ve en relación a qué está esta célula. Sin embargo, cuando miramos estas prolongaciones apicales con la microscopía electrónica de barrido, donde vemos la superficie, podemos observar que todas estas prolongaciones que se ven acá pertenecen a la célula. O sea que de esta forma, cuando uno Si, miraba, sí, si no me equivoco es porque se mueven, ¿no? Las cilias.
Sí, pero acá estás viendo fotos, no estás viendo movimiento. Ah, ¿Ah? claro, pero capaz por eso salía así como distorsionado y separado porque se movía. En realidad sale distorsionado, separado, porque está en diferente plano. Porque vos acá estás viendo el interior de la célula. Entonces, la célula es en 3D. Esta célula entra y sale de la pantalla. Entonces, si esta célula que está acá está saliendo de la pantalla y se incrusta en la célula más adelante, es un concepto que es difícil de entender porque recuerden que nosotros cuando vemos, lo van a ver, la gente que hace imagen no va a tener muy claro esto, pero ustedes cuando ven una imagen, hacía en tomografía o resonancia magnética o radiografía, están viendo estructuras en 3 dimensiones, pero las ven en 2 dimensiones. Ahora vamos a dar un ejemplo de los cortes para que lo entiendan. ¿Bien? Vamos a poner sí, Miranda, decime No entendí eso último que dijiste, profe. lo que todo. Eso de las separaciones, de que están separadas. Por eso, vamos a poner un poco en pausa eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Si quieren. Veamos esta estructura que está acá, para responder la consulta de Miranda. ¿Bien? Esto es un caño, ¿verdad? Es un único caño. ¿Bien? Ahora, si yo este caño lo corto en este sector, como parece acá, ven que está cortado, y lo miro, a mí me va a decir que esta estructura que estoy mirando va a tener 2 luces que están unidas. Ahora, ¿cuántas luces tiene el caño? O sea, ¿cuántos interiores tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántos compartimientos tiene? Uno solo, ¿no? Uno. Pero si yo veo solamente esta parte de la estructura, veo que tiene 2. Si yo miro en misma parte de la estructura, pero en un corte más superficial, y no corto la luz del interior, voy a mirar la estructura y voy a ver que no tiene luz. Es una estructura maciza. Si yo corto en un sector vertical, voy a observar que esa luz es redondeada y tiene una. Si yo lo corto en un sector más cóncavo, voy a observar que tiene luz, pero que ya no es tan redonda, sino que es más ovalada. Si yo lo corto de forma transversal y lo miro, no tiene luz. Y tiene 2 sectores que nada que ver con lo que estaba viendo antes. Entonces, a pesar de que estoy viendo la misma estructura, que es un caño, depende cómo yo lo corte, qué es lo que voy a ver. Lo mismo sucede con una naranja, por ejemplo. Cuando visualizamos una naranja y la vamos cortando en gajos, depende de donde yo la corte, es la información que voy a tener. Si yo la corto muy superficialmente, ay, no tiene pulpa. Pero no es que no tenga, es que no la estoy viendo. Si yo la corto más al medio, sí, mirá, tiene pulpa, semillas y tantos gajos. Si yo la corto más oblicuo, no es redonda, no tiene semillas centrales, sino que están basales. Entonces, siempre que ustedes vean una estructura al microscopio o en una imagen, una estructura humana, en una imagen, un método de adquisición de imágenes de tejidos humanos, tienen que tener en cuenta eso, que es, según la técnica que estoy utilizando, es la información que me está dando. ¿Bien? ¿Se entendió ahora, Miranda, eso un poquito más? Sí, profe. Bien. Ahora, toda esta información que uno observa al microscopio, tanto electrónico como óptico, se da de acuerdo a que se obtiene determinada información de algo muy, muy pequeño. Y para poder visualizar a las células con estas técnicas que aparecen aquí, yo tengo que hacer que tanto mis electrones o mi luz atraviese a mi tejido. Ustedes me dijeron que cuando sacan una foto,
están usando la luz para ver a los tejidos. Ahora, ¿cómo harían ustedes para que la luz sea atravesada por los tejidos? ¿Qué harían? ¿O cómo se visualiza un tejido que es atravesado por la luz? Reducir la opacidad del tejido. Bien, es una opción. ¿Y cómo harías eso? Buena pregunta. Cómo reducir la opacidad del tejido? Si lo ilumino de atrás, por ejemplo, ¿no se reduce la opacidad? Si vos iluminás, por ejemplo, ¿qué? Un brazo. No, claro, ahí no. Vamos a Pero una pensar, hoja, vamos a pensar algo sencillo, pero la hoja no es un tejido humano. Vamos a pensar algo muy sencillo, un tejido humano, un tejido animal. El jamón, ustedes van a la enfermería y tienen jamón, ¿verdad? El jamón es un tejido, es músculo. ¿Bien? Ahora, el jamón, así como ustedes lo ven, ¿la luz lo atraviesa? No. No, pero Ah, si yo corto una feta de jamón finita, la luz comienza a atravesar a mi tejido. Y cuanto más finito sea mi feta de jamón, más fácil la luz atraviesa el tejido. Ahora, ¿qué desventaja tengo? Que cuanto más finito es, más luz atraviesa, y si un objeto no refleja la luz, es invisible. Entonces, para poder visualizar los tejidos al microscopio, lo que se hace es cortarlos muy, muy finitos. Pero al ser muy, muy finitos, estos son transparentes, porque la luz no es reflejada. Y es por eso que dentro de la observación de tejidos y células a los diferentes microscopios, se utiliza la coloración y la tinción, que es lo mismo, para darle un color a estos tejidos y células y que puedan ser visualizados al microscopio. La coloración o tinción es el procedimiento en el cual una estructura, o sea una célula o un tejido, adquiere específicamente un color presente en una sustancia que da un color. La sustancia que da el color es un colorante. Entonces, un colorante es aquella estructura que puede dar un color a otra estructura. Eso es un colorante. ¿Bien? ¿Qué tipo de colorantes se utilizan en la biología humana y animal? Muchos, muchísimos. Ustedes ya en la UTI 3 vieron tinción de Golgi, tinción de Cajal, tinción de Niesel, Tudor-Rivera, etcétera, etcétera. Pero la más utilizada y la más común, la que vamos a utilizar para comprender estos mecanismos físicos, es la hematoxina y eosina. La hematoxina y la eosina son dos colorantes diferentes. La hematoxilina es un colorante natural que se obtiene de una planta mexicana que tiene las propiedades de colorante de ser un colorante básico, es decir, que se une a estructuras ácidas. ¿Dónde ustedes en la célula conocen que hay estructuras ácidas? En el estómago. Dependiendo del pH. Escuchemos la pregunta, ¿en qué parte de la célula hay estructuras ácidas? en el núcleo. En el núcleo. En el núcleo tenemos ácido desoxirribonucleico, que es un ADN, que es un ácido. ¿Bien? Por lo tanto, la hematoxina siempre se va a unir
a las estructuras ácidas, y donde hay mucho ácido es en el núcleo. Por lo tanto, siempre los núcleos van a ser hematoxinamente positivos. ¿Por qué? Porque se une un colorante básico con una sustancia ácida. Cuando esto sucede, una sustancia básica se une a una sustancia ácida, lo denominamos que la estructura a la cual se unió el colorante básico es una estructura basófila. Por lo tanto, el núcleo es basófilo porque se le unió la hematoxilina, que es un colorante básico. Pero el núcleo no es básico. El núcleo es ácido, porque tiene ADN. Y como es ácido que tiene ADN, se unió un colorante básico y dada esa unión, es una estructura basófila. ¿Se entendió? Sí. Bien. La eosina sucede exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es un colorante ácido, en este caso sintético, que se une a componentes básicos, como por ejemplo el citoplasma. Entonces, cualquier sector celular que una la eosina, yo lo voy a llamar eosinófilo o acidófilo, que es lo mismo. Ahora, ¿por qué utilizamos dos colorantes y no uno solo? Porque nosotros tenemos que generar contraste para poder visualizar. Nuestro ojo humano está especialmente diseñado para ver contrastes. Nosotros tenemos que poder identificar al león amarillo del pasto verde. Tiene que haber contraste. Cuando no hay contraste, nosotros no podemos identificar las cosas. Por eso es que estamos diseñados para temerle a los animales que no tienen contraste. Como por ejemplo, una serpiente que se camufla entre las hojas. Nos da miedo porque no la podemos ver. No la podemos ver porque no hay contraste. Si yo a esta presentación se las hubiera armado en amarillo y azul, les cansa la vista porque hay mucho contraste entre un color y otro. Si yo esta presentación la armo en tonos de grises, seguramente en un momento me digan no veo, no entiendo lo que dice ahí, porque tengo poco contraste. Entonces nosotros, para colorear tejidos con la técnica de hematoxina y eosina, utilizamos estos dos colorantes para generar contraste. Por un lado, con la hematoxina vamos a poder ver bien los núcleos en color violeta o azul, pero no así el citoplasma. Y por otro lado, con la eosina vamos a poder ver bien el citoplasma, pero no así los núcleos. Cuando combinamos estos dos colorantes, obtenemos una buena imagen del núcleo celular y del citoplasma celular. Este es el motivo por el cual coloreamos los tejidos. ¿Bien? Para generar contraste. ¿Se entendió las coloraciones? Sí, se entendió, sí. Sí. Bien. Voy a pasar a los tipos de cortes porque ya lo vimos. Bien. Y me voy a meter a hablar un poquito de la biología celular del interior de la célula. Acá en esta imagen yo les dejo un video para que ustedes lo puedan visualizar, que está muy bueno y muestra cómo se observan estas células y cómo se mueve todo lo que vamos a ver adentro de la célula. ¿Por qué les digo que está bueno que puedan mirar el video? Porque acá ustedes cuando vean células, en la gran mayoría de sus estudios, algo que a alguien le interese profundizar un poquito más, van a ver fotos, continuamente fotos. ¿Bien? Ustedes saben que cuando vamos a poner en las redes sociales, cuando ven el Instagram de una persona, ustedes ven la foto de esa persona.
Pero esa persona está en constante movimiento. Capaz que esa persona le ve una foto el año pasado y capaz que se coloró el pelo de otro color, cambió de forma, bajó, aumentó de peso, creció de músculo, bajó de músculo. Y con las células pasa lo mismo. Todo lo que vamos a ver se está moviendo dentro de la célula. No está quieto. Pero ustedes tienen que empezar a entender eso, que adentro de las células se está todo moviendo. A pesar de que veamos fuera. Y cuando vemos una foto celular, observamos que adentro de la célula tenemos diferentes tipos de compartimientos. Encontramos el núcleo con su membrana nuclear y adentro un nucleolo, el retículo, el Golgi, la mitocondria. Son todos compartimientos. Y todos estos compartimientos están ordenados y son transportados por el citoesqueleto. El citoesqueleto celular son una serie de túbulos que le dan forma a la célula, le dan rigidez a la célula y le permiten movimiento a la célula. Dentro del citoesqueleto encontramos diferentes túbulos. Encontramos los filamentos de actina, los microtúbulos y los filamentos intermedios. Cada uno de estos filamentos tiene diferentes particularidades. Los filamentos de actina, por ejemplo, son los más pequeños y por eso que también se llaman microfilamentos, pues son muy chiquitos. Estos filamentos de actina están formados por actina que se van uniendo, cada monómero de actina, como si fueran piezas de Lego, bien, se van encastrando para formar un filamento. Estos filamentos de actina le otorgan a la célula su forma y permiten el transporte intracelular, la movilidad y la división celular. Forman estructuras como los cilios y las prolongaciones, y vamos a ver luego que estos filamentos de actina intervienen en la contracción muscular a través del sarcómero y que también intervienen en la mitosis celular en la formación del anillo contráctil. Luego tenemos otros filamentos que son los microtúbulos. Los microtúbulos son los filamentos que tienen un diámetro mayor a los filamentos de actina, son los filamentos más grandes y también están formados por monómeros, pero en este caso en lugar de actina, monómeros de tubulina. Cada pelotita verde de estas es una tubulina alfa, una tubulina beta. Muchas tubulinas se unen para formar un microtúbulo. Perdón, un filamento de microtúbulo. Y para formar un microtúbulo se tienen que unir 13 filamentos. Cuando se unen 13 filamentos de microtúbulo, se forma 13 filamentos de tubulina, se forma un microtúbulo. Que este microtúbulo es como un caño que está formado por varios filamentos. Es un caño hueco que uno cuando lo mira al microscopio observa justamente eso. Fíjense, aquí tenemos muchos microtúbulos. Cada circulito de estos es un microtúbulo. O sea, acá hay 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, 3 microtúbulos, todo así. Y cada túbulo está formado por 13 filamentos y cada filamento está formado por tubulina. Estos microtúbulos participan del transporte celular. ¿Se acuerdan que ya hemos visto, lo vamos a ver ahora, pero ya hemos visto la quinesina y la lineína, que eran moléculas que transitaban por dentro de la célula? También participan en la mitosis y en la movilidad celular. Tanto los microtúbulos como los filamentos de actina son elementos dinámicos del citoesqueleto. Es decir, que se pueden armar y desarmar. Si uno piensa el citoesqueleto de una casa, el esqueleto de una casa son las paredes.
Y los microtúbulos y los filamentos de actina serían las puertas, las ventanas. Yo las puedo sacar, las puedo agregar y modificar mi estructura. Lo que sí no puede modificar la célula son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por una red de filamentos proteicos. No tienen monómeros. ¿Bien? Estos filamentos intermedios forman un protofilamento, que es como este choricito celeste oscuro que aparece acá. Un protofilamento se une a otro protofilamento para formar un difilamento, que está unido por dos protofilamentos que se entrelazan entre sí. Muchos difilamentos forman un tetrafilamento y muchos tetrafilamentos forman un filamento intermedio. Esto genera que estos filamentos intermedios no sean dinámicos, es decir, no se puedan desarmar ni volver a armar, sino que sean constantes y por lo tanto son los que le dan rigidez a la célula. Esto determina que las células tienen diferentes formas y tamaños, como ya vimos a continuación. Ahora tenemos células redondeadas, células aplanadas, células bicóncavas sin núcleos, células con prolongaciones largas y cortas. Y todas estas características celulares están generadas por las características del citoesqueleto. ¿Se entendió hasta acá? Hasta acá sí, vamos bien. Sí. ¿Dudas, preguntas? Sí, todo bien. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña práctica de a ver qué fue lo que entendieron. ¿Bien? Vamos a observar diferentes imágenes y lo que tienen que ustedes decir es la técnica microscópica, la tinción y el tipo celular. ¿Bien? Entonces comenzamos ahora con la primera imagen. ¿Qué técnica les parece que estamos utilizando acá? Electrónica. De barrido. ¿Cuál? Sí. Es de barrido. Perfecto, muy bien. ¿Qué tipo de celular están viendo? Eritrocito. Eritrocito. De acuerdo con ustedes. Muy bien. Siguiente imagen. Microscopio óptico. Bien. Y contraste entre hematoxilina y eosina, ¿no? Sí, yo estoy Bien, con la el santo. coloración es HIE, perfecto. ¿Y tipos celulares? Eran glóbulos rojos, eran. Bien, esos son glóbulos rojos. ¿Qué más? ¿Solo? No, y Nos mataste. Glóbulos O solo blancos. glóbulos rojos. Glóbulos blancos, perfecto. Los que tienen núcleo son glóbulos blancos. Y observó plaquetas más pequeñas. Muy bien. Siguiente imagen. electrónico de transmisión. Perfecto. Bien. Ah, ¿qué era el otro? Miocardio. El microscopio electrónico de transmisión. Pero la pregunta es, Ah, tipo esos de son celular, si lo disco saben. Z. Sí, Es un tejido muscular. perfecto. El compañero lo sabe, porque se acuerda de que visualizamos discos Z, en los discos Y, bandas A, banda H, banda M, discos intercalares
Uno podría decir, si supiera, o lo van a saber más adelante, no se preocupen, que es un músculo cardíaco. Siguiente imagen. Óptico. Bien. Coloración. HIE. Hematoxilina de leucina, sí. Perfecto. Tipo celular u órgano. Microvellosidades de intestino. Micro no. Claro. Vellosidades. Las Vellosidades. microvellosidades son estas que están acá, que son estructuras subcelulares. Veo muchos tipos celulares, Epiteliales. veo fibroblastos, macrófagos, linfocitos, neutrófilos, enterocitos, células caliciformes. Por lo tanto, esto es una vellosidad intestinal. Intestino Y es delgado el era. epitelio y tejido Tejido, conjuntivo. Entonces, puede ser intestino delgado. tejido Siguiente epitelial. imagen. De barrido. Glucópito. Leucocitos. Leuco- Micropenia tónica de barrio, perfecto. Leucocitos, ¿qué más ven? Eritrocito de vuelta. Perfecto, glóbulos rojos de nuevo, muy bien. Plaquetas también o no. Bien. Leucocitos, plaquetas y eritrocitos. Perfecto. Siguiente imagen. Microscopio óptico. Sí. Y eso Bien. es HIE también. El HIE que tiene sí, azul. HIE. no, solo azul y No. violeta y es hematoxilina. Esta tensión de la 0H. trabajamos. Se puede asegurar que no habría citoplasma. Esta tensión es la técnica de Nissen, que nos permite ver el grumo de Ah, Nissen. Lo trabajamos en la UTI-3. Y esto que se ve azul es parte de la mielina, de las prolongaciones. Pero está bien que Ah, es entonces es en el microscopio cerebro. óptico, es tejido nervioso. ¿Por qué no puede ser médula esto? No sabes. Tejido nervioso. Ah, claro. La mielina no es Bien. la que transmite ¿La la qué? mielina no es la que transmite en La la mielina es lo que recubre los funcional. axones. Y No, tanto en la médula como en el cerebro hay axones. Así que no tiene forma de saber qué órgano es. Sabes que es tejido nervioso. Siguiente imagen, ¿qué técnica es? de ver. De barrido. de transmisión. ¿Ven la superficie de la célula? No, No, se ve el no interior, se yo ve en veo el 3D. núcleo, veo gránulos. Ustedes cuando vayan viendo cada imagen que vean, a partir de hoy, cada imagen que vean tienen que pensar esto. Técnica, coloración y característica de la célula. Es el procedimiento que tienen que hacer todo el tiempo, que es como cuando ven un paciente. Nombre, edad, o sea, van por capas. Para llegar a que un paciente entre y uno diga, ay, tiene un desgarro del sóleo, requiere mucha experiencia. Al principio tiene que ver, contame, ¿cómo te llamas? ¿Qué edad tenés? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te duele? Y ahí vas viendo, sí, desgarro el sóleo. Está perfecto. Pero antes empezaron por todo. Entonces, ustedes cuando ven una imagen, al principio, que no conocen, tienen que empezar a ver, bueno, técnica, coloración, tipo celular, características. La imagen está horrible, pero ¿qué técnica es? HIE, ¿no? Es Bien, óptico, pero ¿qué sí, técnica? H. Técnica, microscopio óptico, coloración, es Óptico. de leucina. Perfecto. Y Una aquí, pregunta, las de transmisión sí. que vimos anteriormente, la coloración, ¿qué sería? Eso, La transmisión utiliza nitrato de plata. nitrato de plata. No lo quise Ah, decir para no agregar la información, pero está perfecto. Utiliza nitrato de plata. está. Esa de barrido. Perfecto. Bien. Y acá la última pregunta, que es, si todas las células que existen en el cuerpo humano, todas tienen todos los organelos celulares. No. No. No, Estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos células que no tienen núcleo
como los glóbulos rojos, y tenemos células que no tienen Golgi, no tienen retículo, como el espermatozoide. Entonces, dentro del cuerpo humano, a pesar de que nosotros vamos a ver a la mitocondria, al Golgi, al retículo, al núcleo, hay células que no tienen estos organelos. Bien. Bien. Chiques, ¿dudas, preguntas? Una pregunta, sí. Sí, Cuando es electrónico barrido, ¿la coloración también sí. tiene nombre? ¿Se llama Nitrato de radiopaco, cosa de plata. eso? ¿También nitrato de Eso, plata? Eso bien, sé que eso los es radio huesos. opaco. Sí, eso es Sí. los huesos. Eso no lo quise decir para no marearlos, pero les muestro. Cuando ustedes ven esta imagen que está acá, así como lo violeta se dice basófilo y lo rosado se dice eosinófilo, en microscopía electrónica, lo negro se dice electrón lúcido y lo blanco se dice, perdón, lo negro se dice electrón denso, negro es electrón, de electrón, denso, y lo blanco es electrón lúcido. Pero yo quiero Bien. describir a esta estructura que está acá, digo que es una estructura de forma redondeada electrón densa. Y esta estructura que está acá es una estructura redondeada electrón lúcida. Lúcido. Sí. El núcleo celular es una estructura con forma de C que posee sectores electrón densos en la periferia y sectores electrón lúcidos en el centro. Los que hacen imagenología y licenciatura en enfermería van a ver luego que radio opaco, radio lúcido, hiperecogénico, hipoecogénico, isoecogénico. Según la técnica que ustedes utilicen, tomografía, resonancia, ecografía o rayos X, es el nombre que se le da a la imagen. ¿Bien? Bien, bien, bien. Impecable. ¿Más preguntas, más dudas Una que tengan? pregunta, Sí, sí. Cuando vimos, no sé si fue los tipos de células o los tipos de coloración, aparecía que la mitocondria tenía hematoxilina de hierro. aparecía que la hematoxilina. Ponía iron hematoxylin. Ah, sí, eso es hematoxilina férrica, que se Eso. utiliza para ver determinados componentes celulares. No es la HE común, es hematoxilina férrica. Ok, Está ok. sobrecargada con hierro. Se utiliza, por ejemplo, en el testículo. Vas a ver muchas hematoxinas. Puedes ver hematoxinas fosfotúnsticas, por ejemplo, cuando damos Bien. corazón. No son parecidas, pero no son lo mismo. ¿Alguna otra pregunta, ¿Más dudas o Mauricio? más preguntas que tengan? Creo que no. Creo que estamos. No, no, creo que no. Bueno, les dejo habilitado en el campus para que puedan hacer, si quieren, la, la tarea, para que practiquen. Y nos vemos, creo que esta semana, mañana, creo que. Ah, no me acuerdo. Mañana sí, en UTI, Sí, mañana que no sé cuándo. tenemos sinapsis. ¿Bien? Bueno, espero que pasen bien, no se mojen, cuídense, descansen. Gracias igualmente. Una Chao, pregunta acá. chao. Gracias. Sí, ¿Mañana decime. vamos a dar las dos sinapsis o solo una? No, vamos a ver sinapsis química. Sinapsis eléctrica, todavía no vienen los canales iónicos. Vamos a trabajar un poco de eléctrica, pero no los fundamentos. Es muy fácil la ciencia eléctrica. Ok, Que pasen bien. chao. Igual.